Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Fuera de la Caja, un espacio de Conscientemente Risaralda, y el día de hoy tenemos un capítulo muy especial. Hoy vamos a hablar sobre autismo y vamos a aprovechar porque en abril se celebra el Día Internacional de las Personas con Autismo. Este día se hace con el fin de concientizar y promover la inclusión de las personas con autismo en la sociedad. El día de hoy nos acompaña el doctor Óscar Ramírez, experto en el tema de autismo. Óscar es psicólogo, especialista en salud mental de la infancia y adolescencia, director de la red Genios en Potencia Autismo Pereira y un experto con más de 10 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de las personas con autismo. Hola Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación Okay, a nuestro propio podcast. Sí. Bueno, Óscar, para comenzar, a mí me gustaría saber que le cuentes a todas las personas que no están muy familiarizadas con este diagnóstico, en pocas palabras, ¿qué es el autismo? En pocas palabras, es muy difícil clasificarlo en pocas palabras. Sin embargo, es importante entender entonces que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la socialización, la comunicación y los patrones inflexibles de conducta del sujeto, ¿cierto? Ya más adelante describiremos un poco más a detalle cada una de estas. Bueno, y ahora en español. ¿Cómo así? Pues entendible para todas las personas, es decir, pues tú hablas de socialización, comunicación y patrones de conducta. Para las personas puede que patrones de conducta, eso no suena muy claro, eso no es muy entendible para la gente del común. Está bien, vamos a desglosarlo un poco más, ¿cierto? En ese sentido, es importante entender que cuando se habla de, o más bien a qué hacemos referencia cuando hablamos de trastorno de neurodesarrollo. Recordemos que el neurodesarrollo es básicamente la maduración del sistema nervioso central. Entonces es como el ser humano va alcanzando esos hitos del neurodesarrollo. Es importante entender esto porque muchas personas, más que todo adulto, joven adulto, llega al consultorio argumentando que piensa que tiene autismo, pero al momento de revisar la historia clínica, hacer una anamnesis y todo aquello, pues nos damos cuenta que no hay antecedentes de alteraciones en el neurodesarrollo, lo cual descarta en gran parte un posible diagnóstico de autismo. Ya cuando hablamos de alteraciones del lenguaje, por ejemplo, pues vamos a explicarlas o mencionarlas rápidamente. Puede haber un déficit en el lenguaje, donde son personas que tienen un lenguaje repetitivo, memorístico y no propositivo, es decir, un lenguaje ecolálico. Ecolalia es la repetición de palabras inmediata o diferida. Y luego viene el exceso, que son personas que tienen un lenguaje muy idiosincrásico. El lenguaje idiosincrásico hace referencia a un lenguaje muy elevado para su edad, ¿cierto? Generalmente se observa en niños, o pues más fácilmente en niños, porque, por ejemplo, en lugar de decir carro dicen coche, en lugar de decir falda dicen colina, en lugar de decir baño dicen retrete, cosas como estas. Y suelen tener alteraciones como la prosodia típica, donde hablan con un teteo o hablan a ti como si fueran caricaturas. Hola Óscar, tú eres prehistórico porque naciste en 1992. Son espectaculares. Eso en el lenguaje, en la socialización, pueden ser personas en un exceso o en un déficit. En el déficit son personas que son el típico perfil que tú los ves en una esquinita, solos, no quieren y no saben cómo socializar, prefieren estar solos por su cuenta. Mientras que en el exceso son personas que se muestran demasiado sociables, pero el problema es que no entienden con claridad las cláusulas sociales. No se dan cuenta cuando estoy hablando tanto de un mismo tema que ya estoy aburriendo al otro, y allí es donde se hace difícil la interacción social, ¿verdad? Entre muchas otras características. Y finalmente, los patrones inflexibles de conducta hacen referencia a la poca tolerancia a la frustración. Son personas que se frustran con mucha facilidad y les cuesta regular ese plano emocional y afectivo. Entonces, si no se diagnostica tempranamente, en la adultez pueden desarrollar trastornos afectivos como depresión, ansiedad o trastornos alimenticios porque nunca aprendieron a regular esa frustración, ¿cierto? Entonces, así muy a grosso modo descritas estas características típicas en el autismo. Perfecto, listo. Entonces, problemas en la socialización, en la comunicación y patrones inflexibles de conducta. Se conoce el autismo como un trastorno del espectro. ¿A qué hace referencia la palabra espectro? ¿Esto significa muchas cosas o es una única característica o condición del autismo? Al hablar de espectro, trastorno del espectro del autismo, la palabra espectro hace referencia a personas
que tienen un mismo diagnóstico, es decir, comparten un mismo diagnóstico, pero tienen manifestaciones diferentes. Es decir, para el mayor entendimiento vámonos a la ansiedad, ¿cierto? Existen todos o muchas personas tienen ansiedad y existen muchos diagnósticos de ansiedad, como lo es la agorafobia, ansiedad social, fobia social, la ansiedad generalizada, todos estos tipos de ansiedades. Tenemos también el espectro de la esquizofrenia, trastorno esquizoide, esquizotípico, esquizofreniforme, esquizofrenia. Existen muchos tipos de esquizofrenia, de ansiedad, de depresión, pero a su vez, finalmente, eso es el diagnóstico: esquizofrenia, ansiedad. En el caso del autismo, al hablar de espectro nos amplía toda una gama de posibilidades de comorbilidades, es decir, vale, tengo autismo, pero a su vez puedo tener ansiedad, trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, muchas otras cosas. Y finalmente, a lo que hace referencia más concretamente es que no hay dos personas con autismo que tengan manifestaciones iguales. Entonces puede que yo tenga autismo, pero mi interés está enfocado en otra cosa, y puede que otra persona tenga autismo y no tenga un interés específico, sino una alteración sensorial. Entonces hay diferentes características, pero finalmente es autismo. Bueno, y ya que tú mencionas algunas de las características, ¿cuáles podrían ser esas características típicas que se pueden presentar en una persona que tiene autismo? Y dividámoslo, digamos, en dos etapas de la vida. ¿Cuáles son las características que puede presentar un niño con autismo y cuáles son las características que puede presentar un adulto con autismo? Es más fácil en los niños, es mucho más fácil en los niños, ¿cierto? A ver, en los niños, mientras más pequeños, más fácil, pero no tan pequeños. Es decir, si son niños de 2 años, yo incluso como profesional me abstengo de dar un concepto diagnóstico, ya que puede que en medida que vaya avanzando el neurodesarrollo, puede que alcance ciertos hitos, ¿cierto? Yo suelo esperar más o menos hasta los 3 años, 3 años y medio, donde ya el neurodesarrollo tiene que estar establecido. Temas tan básicos como el lenguaje, por ejemplo, para los 3 años de edad un niño o niña tiene que estar hablando, ¿cierto? Si un niño de 3 años, 4 años no te habla o te dice palabritas sueltas, ahí hay una alteración, ¿cierto? A eso le llamamos síntomas, o más bien signos de alarma. Entonces hay muchos signos de alarma, como ese, el que no tenga un lenguaje estructurado. En niños más chiquitos, ya más pequeños, por ahí de 1 año, si el niño parece tan flojo como si fuera de trapo, o si mantiene rígido como si fuera de piedra. Cuando, por ejemplo, si la mamá le está lactando y se queda mirando directamente a los ojos de la mamá, eso también puede ser un síntoma dentro de muchos otros. En niños un poquito más grandes, alteraciones sensoriales como dificultades en la parte de los ruidos. Cuando hay ruidos que les duele, entonces generalmente se tapan los oídos, les molesta la luz, muchas veces mantienen tirados en el piso porque les da calor. En este aspecto sensorial hay uno muy importante, y es la parte de las texturas de los alimentos. Es muy común que los niños tengan, ¿cómo decirlo?, dificultades para alimentarse debido a estas texturas, incluso los colores, las formas. Ellos son muy específicos, y si no les gusta algo, pues definitivamente no lo comen. Sí, hubo un caso que atendimos inconscientemente hace tiempo, y este niño solamente comía papas de limón margarita y jugo Hidden caja. Solo demora. Eso, ¿no? Demora. Entonces era duro porque no toleraba absolutamente nada, y puede ser los colores, puede ser los olores, puede ser el sabor o puede ser la textura. Por eso es importante terapia ocupacional, pero pues ya hablaremos de eso. En los niños hay muchas características, pero es importante que recuerden, es un trastorno del neurodesarrollo. Muchas personas o niños pueden desarrollar dificultades de socialización, pero no tener alteraciones en el neurodesarrollo. Por lo tanto, se puede hablar de ansiedad o de dificultades en las habilidades sociales, por ejemplo, ¿cierto? Eso en la ansiedad. Y en otros casos, en niños también ya más grandecitos, el autismo se puede identificar cuando las exigencias sociales superan las capacidades internas o sociales del sujeto. Es decir, hay niños de 3, 4 años que son tan inteligentes que pueden pasar desapercibidos, ¿cierto? Ay, sí, él interactúa, es medio rarito, pero ahí va. Pero ya cuando tiene 10, 12 años, tú empiezas a ver que los niños se enfocan en la sexualidad, en gustos e intereses diferentes como fútbol y estas cosas, mientras que él o ella siguen con sus propios intereses. Ahí es donde empiezan a notar la dificultad, o empiezas a ver patrones de conducta muy extraños para un chico de 14, 15 años. Nos llegó un caso, también ese fue hace más años,
de donde los papás en el Arboleda, que es un centro comercial de Pereira, se encontraron un conocido y el muchacho de 15 años, súper inteligente, uno de los mejores estudiantes, muy elocuente en el momento de hablar, pero empezó a darle vueltas a una columna y haciendo así, y se comía la ropa, le hacía huecos. Hay algo raro, ¿no? Y en adultos, ¿cuáles son las características? En adultos es más difícil porque estamos intoxicados de muchas cosas, entonces características de los adultos que nos puedan permitir un posible diagnóstico de autismo. Primero, como profesional debemos descartar o confirmar que hayan alteraciones en el neurodesarrollo. Por eso, si es posible y existe la posibilidad de hablar con la familia, es importante tomarlo. ¿Cómo era esta persona cuando tenía 3, 5, 10 años? ¿Cierto? Hacer una anamnesis y una historia clínica completa. Segundo, podemos observar patrones muy típicos como por ejemplo dificultades en la socialización, dificultades en la autorregulación, poca tolerancia a la frustración, dificultades sensoriales que pueden ser desde la auditiva, visual, táctil, de todo esto. Y en los adultos una de las características principales es la incapacidad de sostener relaciones interpersonales estables. Es decir, son personas que mantienen muy solas, pero en el adulto es mucho más difícil, muy difícil diagnosticar autismo. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué recomendación le podemos dar, digamos, a estas personas adultas? Porque hoy en día es muy común ver en redes sociales que existen videos con síntomas muy generales. Por ejemplo, 5 síntomas de que puedes tener autismo. 1, no miras a las personas a los ojos. 2, no eres capaz de entablar una conversación con un desconocido. ¿Qué le puedes decir o qué recomendación tienes a estas personas adultas que ven este tipo de videos y de alguna u otra forma se sienten identificados? Porque todos nos hemos sentido identificados. Por ejemplo, yo tengo ansiedad social y a mí se me dificulta mucho mirar a los ojos, entablar conversaciones, pero eso no quiere decir que yo tenga autismo. Son características del autismo, pero no precisamente tengo autismo. ¿Qué pueden hacer estas personas para salir de la duda de si tienen autismo o no? Bueno, pues tienen que buscar un profesional, ¿no? Tienen que ir al psicólogo, alguien que sepa de autismo, alguien que les hable de esa forma, precisamente porque la tarea del profesional inicialmente es describir lo que es y lo que no es autismo y por qué podría o no podría ser autismo. Hay muchos casos que son confusos, que uno dice, esta persona se expresa muy raro, esta persona habla raro, y discúlpame si menciono la palabra raro, pero es que esa diferente. Es como la comparativa, raro, diferente, extraño, sí. Fuera de lo porque de todas formas nos toca hacer esa distinción para poder categorizarlo, ¿cierto? Entonces la sugerencia principal es que vayan al psicólogo, hagan un proceso adecuado de psicoeducación. Si te dicen, tú tienes ansiedad, listo, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué tipo de ansiedad? ¿Cómo la regulo? Tal cosa, ¿cuáles son las características? También les sugiero que lean mucho respecto al autismo, pero de fuentes objetivas y fidedignas. Inconscientemente pueden leer blogs de autismo pues, escritos por nosotros o por fuentes muy confiables. Entonces tienen que dejarse guiar, ¿cierto? Pero en la adultez es difícil porque estamos intoxicados, podemos desarrollar trastornos de personalidad, trastornos afectivos, podemos tener ya problemas familiares, podemos tener problemas de abuso de sustancias, cosas que alteran la psique del ser humano. Y recordemos que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Desde pequeñito se nota el autismo. ¿Listo? Entonces, hablando de estos otros trastornos que podemos presentar en la adultez, ¿tú crees que es posible que una persona adulta pueda fingir que tiene autismo simulando, por ejemplo, todas estas características que leyó o vio o investigó en internet? Claro que sí, claro que se puede fingir, claro que te puedes incluso identificar, les puede parecer interesante y empezar a actuar de X forma. Por eso uno como profesional empieza a descartar también trastornos afectivos o de personalidad, ¿cierto? Porque pues se supone que tú deberías poder identificarlo. A ver, una de las fallas o dificultades más grandes en la psicología como tal es que muchos de los diagnósticos son clínicos. Por ejemplo, la bipolaridad, pues si bien existen pruebas psicométricas y esto, finalmente el diagnóstico es clínico, es decir, se da a ojo, con base en unos criterios y una observación realizada, pues tú puedes decir, esta persona cumple con los criterios para. Entonces yo creo que sí se puede fingir, no solo el autismo, sino cualquier otra cosa, pero pues llega un punto donde es insostenible, ¿no? Tú puedes engañar al profesional en su momento, pero en casa pues la gente sabe que no, entonces es difícil. Ok, bueno, ya retomando el tema del autismo, en torno al autismo existen muchos mitos. Uno de ellos es que existe una cura para el autismo.
¿Qué tienes para decirnos sobre esto? ¿El autismo se puede curar? ¿O por el contrario, los síntomas del autismo con una terapia adecuada mejoran al punto de que, bueno, estos síntomas disminuyen y el paciente muestra una mejora, el cual pues digamos que ya su grado de discapacidad no es tan alto? ¿Qué tienes para decirnos al respecto? No, pues ya respondiste ahí, Albina. No, ok. El autismo ha sido muy prostituido, ¿cierto? A lo largo de la historia. Hablando de Colombia puntualmente, han hablado de tortugoterapia y no sé qué, cosas como esas que desangraban el sistema de salud, lo cual hace que sea difícil acceder a algunas terapias ahora. Hay muchas personas que argumentan que se puede curar el autismo, por ejemplo, por algo que se llama MMS, que lo mencionabas ahora antes de empezar, solución mineral milagrosa. Entonces lo que dicen es que por medio de esto, que no lo voy a describir ni hacer promoción al respecto, dicen que si ingiere esto el niño o la niña, pues empieza a desintoxicarse del autismo y mejora los síntomas. Es decir, que es normal después. Entonces realmente no existe una cura para los síntomas del autismo, como tú mencionabas, existe un tratamiento, existe un abordaje terapéutico por medio del cual los síntomas mejoran y la persona puede adaptarse y relacionarse mejor con los demás. Ahora, más o menos en el 2018 en España, si no estoy mal, han salido investigaciones donde logran identificar como, me disculpan que no recuerdo con objetividad, pero vamos a hacer la tarea y vamos a buscar la investigación, se las ponemos en el link de aquí abajo de YouTube y en la página web, para que puedan leer la investigación. Pero muchos científicos han identificado una falta en una enzima de un cromosoma, donde pues están logrando o buscando la forma de que si se reemplaza o se completa ese cromosoma, algo así, puede que los síntomas mejoren. Es algo que todavía no está evidenciado, pero es un avance muy grande y lo mejor es que ya es científico, ¿cierto? Es objetivo, es diferente a que por medio de ciertas soluciones y químicos tú te la tomas y te curas. Es que el autismo no es algo que esté en tu cuerpo, el autismo ya es una programación como tal del cerebro, es importante entender eso, que hace que sea difícil. Por eso con rehabilitación o con terapias, pues la persona puede adquirir una habilidad diferente, algo así. Entonces no existe una cura, los científicos están identificando ahora ciertos avances importantes, entonces vamos a ver qué pasa. Por ahora lo que hay que hacer es ir a terapia para mejorar los síntomas. Ok, bueno, mencionabas un estudio, cromosomas, todo aquello. Hablando de este tema, ¿cuáles son las causas del autismo? ¿Por qué una persona nace con autismo o de repente en algún momento de la vida le dio autismo o yo ya estando en mi etapa adulta me dio autismo? ¿Cuáles son las causas del autismo y qué se puede evidenciar acerca de esto? Es duro, sorbito, es duro, ¿no? Es duro porque realmente hasta la investigación que te decía ahora no se ha encontrado una causa real del por qué. Por eso esta investigación que les menciono es tan importante, porque ya tenemos una luz diferente. Vámonos, por ejemplo, al cromosoma, a la trisoma 21, al síndrome de Down. Pues ya entendemos que es una alteración en el cromosoma número 21, entonces se está estudiando la forma de reemplazar esto en el momento en que se esté formando, ¿cierto? Mientras que en el autismo no se sabe todavía. La única explicación que podría tal vez ser algo objetiva es en el momento, en la parte más genética, ¿no? Entonces se dice que a nivel generacional, si en esta generación nació o hay alguien con autismo, 3 generaciones posteriores, es más probable que existan, que nazcan personas con autismo, es más probable. Más desafortunadamente no entendemos por qué. El autismo es algo con lo que se nace, no es algo que te golpeaste la cabeza y te dio autismo, no. Tú naces con el autismo y como les decía al principio, hay personas que tienen buenas habilidades sociales, pero a medida que van creciendo la exigencia social se vuelve mayor y las habilidades de afrontamiento, la adaptabilidad del sujeto se complica o no es suficiente y ahí es donde se nota el autismo, ¿cierto? Entonces no se sabe por qué da autismo, la verdad no se sabe por qué. Dentro de estas causas, también hablándolo como mito, existe el mito de que las vacunas causan autismo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Falso. Eso, de hecho, eso fue, no recuerdo las fechas y eso, me hubieras dicho para mirar bien todo aquello, pero ¿qué pasó con lo de las vacunas? Eso fue un tema muy populista. Entonces, lo que la gente hizo fue decir que las vacunas causaban autismo y otro tipo de enfermedades para como bajar
efectividad o que la gente no se vacunara o utilizara una vacuna en específico. La verdad no recuerdo cuál fue la historia, pero eso fue un tema más económico y casi que político, entonces no, ya se ha demostrado como tal que la triple viral no da autismo y no sé cómo, tal cosa, entonces definitivamente no. Y pilas que las vacunas son muy importantes, si son antivacunas no lo hagan, eso es incluso considerado abuso y es condenable y todo aquello, para que vayan a vacunarse. Yo recuerdo que leí en un artículo que decía que la aplicación de las vacunas más o menos es alrededor de los 2 años, pues cuando inicia pues una etapa de muchas vacunas en los niños, y coincide con que los síntomas de los niños con autismo se suelen presentar más que todo en esa edad, porque a esa edad se espera que los niños ya empiecen a hablar, ya tengan control de esfínteres, entonces coincide en la aplicación de esas vacunas con la exacerbación de los síntomas, que la gente cree que está relacionado, pero no, simplemente es una casualidad que esto se presente. Sí, no, es por el tema del simple neurodesarrollo, por eso le hago tanto hincapié en neurodesarrollo, y de 2 a 3 años, 2-3 meses en un bebé es un tiempo grandísimo, ¿cierto? Entonces, las vacunas no dan autismo, ya está demostrado, ya tal cosa, vacunémonos. Continuando con el tema de los mitos sobre el autismo, hay uno muy común en el que se cree que los niños son superdotados, son geniales, son genios. ¿Qué puedes decir respecto a esto? ¿Realmente los niños con autismo son superdotados y tienen unas super habilidades? ¿O qué sucede? No, realmente no, esos son mitos. Realmente las personas con autismo a nivel intelectual suelen ser promedio. Hay algunos casos donde sí hay un promedio alto o algo así, un poquito más arriba de lo normal. Sin embargo, lo que sucede es lo siguiente, recordemos que más temprano les hablaba, por ejemplo, del plano social. Son chicos que prefieren estar solos y en su cuento o intentan socializar mucho. ¿Qué pasa con el autismo? Cuando se habla de este autismo, digámosle, no quiero decir tipo 1, más bien autismo con poca necesidad de apoyo, o a lo que antes llamábamos Asperger, son personas que suelen tener un interés específico, interés que inicia a tempranas edades, interés que se mantiene a lo largo de la vida, y sí o sí, si tú todos los días estás tocando guitarra 6 horas al día, por Dios, pues si llevas en esas 15 años te vuelves un experto, ¿cierto? No porque seas súper inteligente o un genio, sino porque más bien te dedicaste a ese tema en específico. Yo soy psicólogo hace 10 años, pero además de ser psicólogo hago muchas otras cosas. Si me dedicara a ser psicólogo 24/7 y solo respirar y leyera psicología y tal cosa, sería, no sé, uno de los mejores, ¿cierto? Entonces son mitos que con seguridad sí pueden existir personas con habilidades excepcionales, más no porque tengan autismo, sino porque ya es algo del desarrollo. Entonces la persona con autismo es muy interesante y son muy inteligentes o saben mucho de lo que hacen, principalmente porque se dedican mucho a lo mismo por mucho tiempo, ¿cierto? Por eso los niños, ustedes ven, papá, los que están viendo esto, mi niño se sabe todos los nombres de los dinosaurios, wow, se sabe todos los planetas, y yo ni me acuerdo de los planetas, ¿no? Entonces los niños se lo saben porque todos los días están mirando planetas, tienen el póster de los planetas, juegan jueguitos de planetas, tienen peluches de planetas, entonces se lo saben por eso, ¿cierto? Son mitos que hay que empezar a cortar. Me hiciste acordar esta serie del Dr. Sean, en el que él tiene autismo, pero adicional también tiene el síndrome del sabio. Él sí tiene una habilidad especial en la que pues él recuerda, sí, muestran en la serie que recuerda cómo va el libro y ve la imagen y lee la descripción. The Good Doctor. The Good Doctor, The Good Doctor, sí. Claro, eso es un muy buen ejemplo porque tiene autismo y además de eso tiene algo que se llama el síndrome del sabio. El autismo es lo que genera las alteraciones sociales, las dificultades sociales, mientras que el síndrome del sabio, según la serie, es lo que hace que sea muy inteligente y tenga mucha información. Después de hablar de todos estos importantes temas, podemos hablar sobre el diagnóstico. ¿Qué pruebas se suelen aplicar para diagnosticar autismo? ¿Lo hace un solo profesional? ¿Lo hacen diferentes profesionales? ¿Qué nos puedes contar sobre el diagnóstico de autismo? Para llegar al diagnóstico del autismo es algo complicado y a la vez no, ¿cierto? Algo que definitivamente tiene que tenerse en cuenta es la experiencia de los o el profesional que identifica y que luego pues realiza una valoración. Recordemos que el diagnóstico del autismo, como lo mencionaba anteriormente, es un diagnóstico clínico, es decir, se da por medio de observación. Existen varios instrumentos que nos permiten facilitar la observación e identificación de los síntomas, más ningún instrumento te va a diagnosticar propiamente el autismo. En Colombia tenemos el protocolo
desde el Ministerio de Salud, que se me olvida pues el nombre como tal, de niños, niñas y adolescentes con autismo en Colombia. Lo pueden encontrar en Google, es del 2015. Pongan protocolo Autismo Colombia, es lo primero que sale. Nos dice que son 4 profesionales los que deberían estar involucrados en el proceso del diagnóstico, es decir, psicólogo, fonoaudiólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, ¿cierto? Se supone que deberíamos tener el concepto de esos 4 profesionales y finalmente es el neuropediatra como médico especialista el que unifica los conceptos y el que da un concepto diagnóstico. Esa ruta tiende a ser poco realista en el sistema de salud con la EPS o se dilataría demasiado en diagnóstico. Lo que la gente suele hacer es ir al psicólogo o este profesional pues que sepa o sea experto en el autismo, como Conscientemente Risaralda, que sabemos mucho de autismo. Lo que hace el profesional o el psicólogo es dar un informe objetivo con las pruebas, con los síntomas, con todo aquello y siempre se remite al neuropediatra con el fin de que sea el neuropediatra el que unifique y objetivice el diagnóstico y facilite la posterior creación de la historia clínica, anamnesis y que la puedan llevar para el certificado de discapacidad y temas que ya hemos hablado en otros podcasts. Listo. Y una vez confirmado el diagnóstico, ¿es posible decir si se tiene mucho autismo, poquito autismo, algún tipo de autismo? ¿Qué podemos hablar sobre los niveles o tipos de autismo que existen? Ese es un tema tedioso, porque tiene que ver mucho con el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Nosotros, los trabajadores del área de la salud, nos regimos con este manual, DSM, actualmente en la 5ª versión. Los profesionales de la salud mental. De la salud mental, exacto. Entonces, del 2013 para atrás estábamos con el DSM-4 revisado, donde había una clasificación del autismo diferente, donde habían muchos tipos de autismo y era muy confuso llegar a un diagnóstico unificado. Entonces, del 2013 para adelante se decide, como lo mencionabas anteriormente en la pregunta del espectro, se decide unificar todo en el trastorno del espectro del autismo, donde cogemos todas estas características de autismo y las clasificamos en la necesidad de apoyo del sujeto, necesidad de apoyo. Vámonos de abajo para arriba, hay 3 clasificaciones, ¿cierto? Para mayor entendimiento en el podcast de hoy vamos a hablar de 1, 2 y 3, pero se clasifica con base en la necesidad de apoyo. Los tipo 3, digámoslo así, es decir, son personas que nunca van a ser independientes, que además de autismo tienen otras condiciones que hace que sea difícil su desempeño en la sociedad, ¿cierto? Entonces pueden tener discapacidad intelectual grave, pueden tener muchos problemas de comportamiento, pueden tener epilepsia, otros trastornos o enfermedades médicas que compliquen el tema, ¿cierto? Son lo que llamamos estos adultos que finalmente son niños que nunca van a ser independientes, ¿listo? Eso hace que sea muy difícil a nivel familiar y a nivel social. Luego vamos a los tipo 2 o a los que tienen una necesidad, en el tipo 3 son los que tienen mucha necesidad de apoyo, tipo 2 son los que tienen necesidad de apoyo sustancial, quiere decir, son personas que pueden llegar a ser independientes, pero con ayuda de la familia y de la sociedad. Entonces son personas que tienen cierta discapacidad intelectual leve, algunos problemas de comportamiento, algunos temas médicos con fácil tratamiento. Entonces son personas que participan en la sociedad, pero necesitan una guía, un apoyo, un soporte constante. Son personas en las que la familia generalmente les pone un negocio, aprenden un arte y pueden vivir de esto. Consiguen trabajo en una empresa y se quedan toda la vida en la empresa y pueden devengar su propio dinero, pueden tener sus estudios, pueden tener su pareja, pero siempre con algo de apoyo de la sociedad y de la familia eventualmente. Y finalmente llegamos al tipo 1 o a lo que llamamos personas con necesidad de apoyo. La necesidad de apoyo allí son personas que son completamente independientes, que pasan incluso muy desapercibidas en la sociedad, pero yo explico esto con un ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos sin autismo, vamos al terminal de Bogotá y nunca hemos ido y necesitamos abordar un bus para Pereira, lo primero que uno hace, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que uno hace? Preguntar, ¿cierto? Uno llega y dice, uy, ¿dónde estoy? A ver, vení, y uno reconoce al celador, a la del aseo como un ente de información que te puede ayudar. Disculpe, ¿dónde puedo comprar un tiquete para Pereira? Así, allí, gracias, oiga, qué frío, ¿cierto? Sí, bueno, chao. Así, ¿cierto? Mientras que la persona con autismo puede que, porque es con base también en la estimulación que haya tenido y las estrategias de afrontamiento que tenga y habilidades sociales que haya desarrollado, puede que la persona con autismo se abrume, llegue, mire, primero observa los letreros,
primero mira acá, primero mira al otro lado, primero lo otro, antes de llegar a interactuar con otra persona, ¿cierto? En ese caso, las personas o se clasifica con la necesidad de apoyo sustancial y mucha necesidad de apoyo. Bueno, Oscar, para finalizar, ¿qué tipos de terapias o intervenciones existen para las personas con autismo? ¿Qué pueden hacer las familias cuando reciben el diagnóstico? ¿Qué es lo primero que deben hacer después de recibir este diagnóstico? Bueno, eventualmente eso depende del momento en el que se brinde el diagnóstico, las características de la persona con el diagnóstico y el ciclo vital en el que se emita dicho diagnóstico. Como lo mencionaba anteriormente, la necesidad de apoyo que tenga el sujeto. En ese sentido, generalmente en niños pequeños, más o menos 3, 8 años de edad, hay 3 terapias fundamentales que sí o sí siempre van a recibir. Son terapias de psicología, terapias de fonoaudiología y terapia ocupacional. Todas estas con enfoque en neurodesarrollo. Tengan muy en cuenta eso, con enfoque en neurodesarrollo. Es muy diferente una terapia fonoaudiológica o de fonoaudiología tradicional a una enfocada en el neurodesarrollo, ¿cierto? En ese sentido, una de las terapias que va a acompañar a la persona con autismo a lo largo de su vida va a ser la terapia psicológica. La psicología es esa disciplina que acompaña en esos cambios de ciclo vital. Por ejemplo, cuando se acaba la primaria y pasas a secundaria, cuando terminas el colegio o la universidad, luego el trabajo, cuando consigues pareja, cuando terminas con la pareja. Recordemos que una de las características principales del autismo es la poca tolerancia a la frustración y eventualmente la dificultad a la transición o a los cambios. La psicología es esa terapia que te va a acompañar todo el tiempo. Entonces, de terapias pueden ser muchas, teniendo en cuenta las necesidades y características específicas del sujeto, pero generalmente son esas 3 específicas. Ok, Oscar, muchas gracias por acompañarnos en este especial del Día del Autismo. ¿Qué vamos a hacer este año? En abril, ya tenemos 2 eventos confirmados, en Manizales vamos a estar el 25 de abril del 2025, recuerden, 2025. Vamos a estar dando una conferencia sobre cuidando al cuidador en la Universidad de Manizales junto al DINA. Y luego el domingo 27 de abril, a partir de las 9 de la mañana, vamos a empezar nuestra caminata anual. Siempre hacemos la caminata, entonces los esperamos. Domingo 27 de abril, el punto de salida va a ser Decatlón, allí en la 30 de agosto. Y vamos caminando hasta el Parque Olaya Herrera y allí pues hacemos algunas actividades. Por ahora tenemos confirmados esos 2 eventos macro y con seguridad pues vamos a estar publicando a lo largo en marzo o abril la diferente agenda que vayamos a tener. Bueno, yo quiero hacerles una invitación a todas las personas que vean este podcast y es que si de pronto tienen un hijo o hija con autismo, que se unan a Genios en Potencia Autismo Pereira. Para hacer una mención rápida, Genios en Potencia es una red de apoyo a familias que tienen personas con autismo dentro de su núcleo familiar y es básicamente una red de apoyo conformada por profesionales y por familias donde se van a sentir acompañados. Van a conocer otras familias y otras personas que han pasado por lo mismo que han pasado ustedes, recibir el diagnóstico, solicitar las terapias, solicitar el certificado de discapacidad y pues ver crecer a estos chicos con autismo y cómo entre las familias se comparten experiencias y aprendizajes en torno al autismo como tal. No siendo más, pues damos fin a este episodio, a este especial de autismo. Una vez más, pues los esperamos en un próximo episodio de este podcast Fuera de la Caja, un espacio de Conscientemente Risaralda. Y pues nada, Oscar, muchas gracias. No, gracias por la invitación a nuestro propio espacio. Recuerden seguirnos en redes. Se espera que tengamos invitados, pues, personas con autismo, familias, cuidadores, todo aquello, incluso profesores, para que no se van a perder. Compartan, síganos, todo es súper importante. Si de pronto tienen algún tema sugerido, en Spotify nos pueden dejar el comentario, quiero que hablen de este tema, o quiero que me inviten. Incluso por allí, en el primer capítulo, alguien nos dijo, yo quiero estar en ese podcast. Entonces, vamos a hacer las gestiones y todas las sugerencias son bienvenidas para que esto sea algo muy grande, sea de ustedes, para ustedes. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho profesionalismo y aquí estamos. Muy bien, chócala. Dale, Oscar. Hasta luego. Chao, chao.